Señor Dios Todopoderoso, quiero poner delante de ti este mensaje que en el día de hoy vamos a compartir, Señor, y aprender de tu palabra. Espíritu Santo, nos hacemos enseñable a lo que tú quieras poner, a lo que tú quieras demostrar. Señor, revélate en el corazón de cada uno y que el poder de tu Espíritu sea revelado en nosotros en el nombre de Jesús. Ayúdanos a conocer ese poder que emana de ti, que es de ti y que está dispuesto para nosotros en el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere explicar con esto de usar el poder. Él, en verdad, el Espíritu Santo quiere que veamos es la practicidad del poder del Espíritu Santo. Veamos la practicidad. Así lo voy a titular el tema de hoy, la practicidad del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Lo tengo en la versión Reina Valera 1960 y mire lo que dice. Pero voy a leerlo desde el versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que es la que muchos de nosotros tenemos. Y mire cómo es esta versión, desde el versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, el que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida, está hablando, esa leche, esa comida se refiere a la palabra, ¿verdad? La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y fíjense que está hablando de que vamos a decir, el peso del alimento de leche o alimento sólido, el cambio va a depender de cómo yo uso el poder del Espíritu Santo, de cómo yo uso la palabra, de cómo yo ejercito, ¿verdad? Eso que yo estoy aprendiendo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la presencia de Dios en mi vida. En pocas palabras, hermano, para poder ejercitar eso, yo tengo que tener comunión con el Señor, como ya lo vimos, ¿verdad? Pero tengo que atreverme a usarlo. Y fíjense que el asunto es que aquí nadie se quiere equivocar. La mayoría de nosotros, cuando vamos a una prueba, de una vez queremos sacar 20. Cuando es un laboratorio, una práctica, ¿verdad? Cuando uno estudia en la universidad, aún en el bachillerato, llega un momento del nivel de la carrera, de la formación, que lo llaman prácticas profesionales o las pasantías. ¿Para qué se inventó eso? Pues para que usted tenga la oportunidad de llevar a la práctica lo que en las aulas usted aprendió, porque la teoría es muy bonita, pero otra cosa es ejercitarlo. ¿Y sabe usted quién fue el inventor de eso? El Padre, porque Dios es el creador de todo. ¿Ves? El Señor es el conocimiento. Entonces, ¿quién más está interesado en que usted y yo ejercitemos? Y ejercitemos y ejercitemos, como dice en la versión de Reina Valera, para que nuestros sentidos sean desarrollados, para que los sentidos lleguen a un nivel de madurez que podamos discernir el bien del mal. Ese es el propósito del Señor. Entonces, como Dios es un tremendo pedagogo, un tremendo maestro, ¿qué maestro no sabe que el alumno en esos primeros pasos se va a equivocar? O sea, va a cometer errores, puede pegar alguna, pero muchas veces se va a equivocar. Ningún alumno en el primer intento sale eximido. Eso es mentira.
Eso es mentira. Sencillamente va a tener sus errores. ¿Cuál es el papel del maestro? Tener paciencia. La prueba siempre va a ser para verificar hasta qué punto pudo alcanzarlo la teoría, y si algo no está bien, pues se le vuelve a dar la retroalimentación. Si algo falta, se buscan los apuntes, se busca el material que requiera la persona para que se vaya consolidando su formación. Y el padre es igual, hermano. Entonces, hay algo que a mí me agradó tanto cuando yo descubrí que Dios nos permite errar. Es decir, no es que Dios me va a decir, bueno, equivócate aquí. No, no, no. Sino que Él no se va a herir, Él no se va a molestar, Él no se va a ofender si yo me equivoco, porque Él lo sabe. Ahora lo que Dios espera es que si me equivoqué, me arranco para allá. ¿Ve? Entonces el Señor hoy nos dice, atrévete a equivocarte, pero tienes que actuar, tienes que ejercitar. Cash Luna en su testimonio muchas veces nos compartió que al principio, y usted sabe que ese es un hombre que se mueve en los dones de sanidad tremendamente, en el don de ciencia, en el don de discernimiento, tan sencillo que se ve, pero eso no fue así. Dice que cuando él comenzó, él iba muy entusiasmado a orar por los enfermos, para allí y para acá, pero cónchale, tuvo una temporada que por todo aquel que oraba se moría. Ay, Dios mío, entonces le decía, Señor, pero yo como que tengo la unción de matar a la gente. Y le llegó a tener miedo, pues asustadito. Pero el Espíritu Santo le decía, claro que sí, tienes la unción, yo te he dado el poder, pero tienes que ejercitarlo. Porque en el ejercicio se va perfeccionando la fe. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor va perfeccionando nuestra fe. La segunda cita quiero compartirla en Hebreos, el mismo Hebreos capítulo 12, versículo 11. Vámonos aquí también a la Reina Valera. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí está la respuesta, ¿se está dando cuenta? Porque Dios nos disciplina. Y cuando vemos la disciplina, todo el tiempo pensamos que es castigo, que es cuero, que bueno, una lloradera. No, mi hermano, la disciplina tiene que ver con correcciones, ¿ves? La disciplina tiene que ver con direcciones que el Señor nos da. Que si nos equivocamos, ahí viene la dirección, la sabiduría de Dios, el consejo, ¿verdad? Pero como el Señor nos conoce, el Señor sabe que la mayoría de nosotros todavía tenemos ápices, ¿verdad? Y a veces no tanto ápices, sino mucho orgullo, mucha soberbia, mucha terquedad, porque es que como niños espirituales que somos en esas etapas, no nos gusta que nos corrijan porque creemos que si lo hacemos está machete, está perfecto. Ay, se me fue esa palabra para la grabación del YouTube. Entonces, ¿ve? No nos gusta y por eso que pues muchas veces nos enojamos con Dios, pero gloria a Dios que Dios es paciente, ¿ve? Entonces, es lo que el Señor está diciendo, pero dice que si tomamos la actitud correcta de humildad, ¿verdad? De humildad, de paciencia, de oír, de estar atento con amor. Eso que el Señor nos está direccionando. ¿Y cómo nos direcciona? Va a usar al pastor, a la pastora, va a usar a un anciano, va a usar otras personas que quizás no son cristianas, pero tienen X experiencia en el ejercicio que Dios te está poniendo, ¿ves? Entonces, bueno, tener humildad de recibir la enseñanza que Dios nos está dando con el instrumento que nos está dando y aprender. Y luego, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver resultados buenos. Entonces, allí nosotros nos estamos ejercitando. Génesis me está haciendo una pregunta ahorita de ¿qué es practicidad? ¿Verdad? ¿Por qué el título de la palabra es practicidad, no? Sí. Entonces, practicidad, buscamos la definición. Ajá.
buscamos la definición de practicidad y tiene que ver con algo útil, experimental, que sirve, bueno, que ayuda, que es pragmático, ¿no? Una definición muy sencilla. Entonces, cuando hablamos de la practicidad del poder del Espíritu Santo, es porque Dios derramó de su propio Espíritu para facilitarnos la vida a nosotros. O sea, Dios nos da de Él para facilitarnos, para ayudarnos que nuestra vida sea cómoda. ¿Ve? Es para resolver los problemas. El Espíritu Santo vino para resolvernos los problemas, para ayudarnos a lidiar las cosas del mundo, pero con el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor sabe que en el mundo hay otro poder. Realmente Satanás, dice la palabra que él fue avergonzado, ¿verdad? Sí. Y le fue quitado todo poder. Es cierto. Ese poder que él una vez recibió por Adán y Eva, pero ciertamente es el padre del mundo, dice la palabra, del sistema como tal. Entonces, si nosotros estamos aquí en esta tierra y resulta que en esta tierra está el padre del sistema llamado mundo, ¿verdad? De corrupción, de perversión, etcétera, Dios es nuestro Padre. Entonces, Él no va a dejarnos desamparados. Por eso el Señor Jesús, cuando vino, Él dijo, no los voy a dejar solos. No, pues el Señor dijo, yo no los puedo dejar solos, no los voy a dejar solos. ¿Cómo voy a dejar a mi gente sola, indefensa ante este diablo? No lo va a hacer. Dios es un Dios correcto, ¿verdad? Sí. Y es de justicia. Porque entonces es como si no estuviera la presencia del Espíritu Santo, entonces el pleito, la guerra espiritual sería desequilibrada. Porque entonces es como si un hombre estuviese peleando con un bebé recién nacido. ¿Será justo eso? Para nada. Entonces, así mismo sucede. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, estaríamos tan indefensos como un bebé, como un niño, ante un ser tan grande, vamos a llamarlo así, demoníaco como es Satanás. Entonces Dios vino, nos dio de su Espíritu para facilitarnos la vida, para hacerlo práctico, para que nosotros nos podamos desenvolver. Cuando Moisés iba a cruzar, que salió de Egipto, bueno, como te digo ahorita, no había barco, no había puente, no había un avión, no existía nada de eso, y había que cruzarlo, y atrás venía la gente persiguiéndolo. Entonces, ¿cuál era la necesidad? Cruzar ese mar. Bueno, ¿cuál es la practicidad del Espíritu Santo? Darle la orden, pues. Yo te he dado el poder y te he dado la autoridad. Abre. Y se abrió. Y se abrió. Y el Señor lo demuestra todo el tiempo. Se enfermó la suegra de Pedro y justo Jesús iba para la casa de Pedro. Y el Señor la sanó. ¿Y por qué la sanó? Uno, porque la ama. Y lo otro, bueno, porque venía con hambre. ¿Por qué necesitaba ser servido? Claro. ¿Ve? Porque dice la palabra que la suegra de Pedro se levantó y empezó a servirles. ¿Ve? Porque es así. ¿Ve? O no nos pasa a nosotros igual. Decimos si no nos pasa igual. Sí, claro. De que, una casa se paraliza cuando alguien se enferma, cuando uno de sus miembros se enferma. Si no se paraliza por completo, por supuesto, pero sí la cosa se pone pesada. Entonces, ¿qué tal si usamos el poder del Espíritu Santo? Porque todo miembro de una casa hace falta. Algunos hasta para echar broma, ¿okay? O fuñir la paciencia. Sí. Entonces, el Espíritu Santo vino para facilitarnos la vida, vino para ayudarnos a nosotros, vino para, como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero confiad cuando dice yo he vencido al mundo es porque dice la palabra que todas las cosas están sometidas a los pies de Jesús, como lo dice Hebreo. Poderes, principados, potestades, gobernadores, todas las cosas están sometidas a los pies de Jesús. Por tanto,
como nosotros somos parte de Cristo, somos de Cristo y somos su iglesia, entonces Dios nos ha dado de su espíritu. Y a través de él, todos esos poderes se someten. Tremendo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo y lo que tenemos que usarlo. Y no enrollarnos tanto. Le compartí a Génesis que muchas veces entonces nos enrollamos porque vemos a Jesús como pues cuando uno está en el ejercicio de conocer a Dios, vemos que las cosas de Dios son como místicas, todo espiritual. Ciertamente Dios es espíritu, pero como que se queda allí en lo espiritual y que entonces lo natural, donde uno se desenvuelve, como que todavía nos cuesta creer que lo natural, ahí también actúa el Señor. ¿Verdad? Porque entonces, ¿por qué dudamos en hablarle a un carro cuando se daña algo o cuando no prende? ¿Por qué dudamos? Porque es un carro, porque es una cosa. Pero es que es precisamente de eso se trata la practicidad, ¿verdad? Sí. Todas las cosas están sometidas. O sea, yo no tengo que echar coco de que, bueno, por si eso es un carro. ¿Cómo yo le voy a hablar a un carro que no tiene oído, que no tiene nada? Pero todo está sometido. Y yo he vivido eso. Yo recuerdo que en una oportunidad yo me senté frente a la escena. Llevé el banquito, me senté frente a la escena. Y yo sé que algo hice que yo descuidé la escena. Y cuando yo empecé a orar por la escena, empecé a hablarle. Yo le dije, escena el modelo, ¿verdad? De la camioneta. Yo te pido perdón. O sea, imagínate, yo le estoy pidiendo perdón a la camioneta. Yo te pido perdón porque yo te he descuidado. Porque ciertamente, yo no sé qué cosas, pero Eseni, quiero que sepas, eso fue antes de arreglar el motor. Eseni, quiero que sepas que yo tengo en cuenta todo lo que a ti te hace falta, pero más en cuenta lo tiene el Padre. Ambos estamos ocupándonos en ti. Ten paciencia, Eseni. Sigue funcionando, Eseni. Sigue funcionando. Porque Dios va a dar la provisión. Y me quebranté y le hablaba de esa manera. Le hablaba. Y empecé luego a darle gracias al Señor por la provisión. Eseni, te fijas ahí, el Padre se va a encargar. Hermano, y usted puede creer, usted sabe, mi camioneta ha llevado más palo que una gata ladrona. Y ahí está la camioneta funcionando perfectamente. Le faltan muchas cosas, pero es fiel. ¿Pero por qué es fiel? Es una cosa, eso no tiene sentido. Porque eso es. Yo estoy apelando a la practicidad del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. El Señor derramó sobre nosotros el Espíritu Santo para que lo usemos. Cuando el Pentecostés, vámonos al Pentecostés, cuando dice el Señor, esperen allá en Jerusalén, aquel aposento alto, vétanse a orar. Ajá, y ellos hicieron caso. Pero ¿en qué tiempo se lo dijo? Porque el Señor sabía que iba a venir la fiesta del Pentecostés, donde, bueno, todos los judíos de todas las partes del mundo iban a venir, porque era una ley. Iban a celebrar la fiesta del Pentecostés. Iba a ser un encuentro, entonces por eso fue que llegaron judíos de todas partes del mundo, y como era de todas partes del mundo, judíos que no hablaban hebreo, sino que hablaban otros idiomas. ¿Ves? Ajá. Como está sucediendo ahorita con los venezolanos, que ahorita están regados por todas partes del mundo, y algún día vendrán a Venezuela, pero van a venir japoneses, van a venir españoles, van a venir alemanes, y son venezolanos, son hijos de venezolanos, y van a venir a la tierra de sus padres, hablando otro idioma. ¿Qué fue tío? Y el otro, ay, mi madre, esto va a ser, vamos aquí a hablar en lengua. Pero cuando el Señor derramó ese bautismo del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que repartió? ¿Qué se necesitaba para el momento? Para hablarle a toda esa gente que venía de todas partes del mundo, de ese mundo de la época. Pues los idiomas. Necesitaba derramar los idiomas para que el evangelio se predicase en la lengua de la gente que estaba. Eso no es practicidad.
Entonces no nos compliquemos, ¿ves? El Señor derrama su presencia para dar respuesta. ¿Ves? Para dar respuesta. Eso es lo que se define como practicidad del poder. Ahora vamos, para nosotros poder entender, la practicidad del poder del Espíritu Santo, tenemos que tener claro algunos principios. Y en ellos, y para descubrirlo, esos principios, vamos a leer Efesios capítulo 1 del versículo 21 al 23. Y dice: Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Entonces, el primer principio es que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Recuerde que Dios es tres, pero es uno. Es uno. Entonces, todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. Y Colosenses complementa este versículo cuando dice que fueron hechas por medio de Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, cuando Dios dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, se está refiriendo a lo visible, pues todo lo que usted y yo vemos, todo lo que aún nuestros propios ojos no pueden ver, pero que pueden verse a través, por ejemplo, de un microscopio o de aparatos que la ciencia hoy en día ha logrado avanzar, la tecnología, y ahora nosotros podemos ver cosas que son tan microscópicas, tan atómicas, que se pueden observar, pero que son visibles, son tangibles. Pues el Señor es dueño, amo y Señor de eso visible, humano, material, moléculas, dice la palabra tronos, gobiernos, autoridades, es decir, todas las cosas, materiales, piedras, rocas, mares, ríos, fauna, absolutamente. También dice que es Señor de lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Los seres espirituales, es decir, ángeles, serafines, querubines, demonios. Dios no hizo los demonios. Quiero aclarar esto. Dios no hizo los demonios. Los demonios llegan porque antes de convertirse en demonios eran seres espirituales, angelicales, celestiales. Pero como lo explica el profeta Ezequiel, como lo explica el profeta Isaías, esos ángeles se rebelaron contra Dios. En Apocalipsis capítulo 12 también se observa cuando ellos se rebelan contra Dios, queriendo tomar el lugar de Dios y gobernar como Dios. Entonces Dios los destituye y los expulsa. Y ahí es donde ellos comienzan a degradarse y son transformados de ángeles espirituales celestiales de Dios a ángeles demoníacos. Pero son espíritus, no tienen cuerpo. Por eso el Señor dice que Él es Señor de todas las cosas, visibles e invisibles. Entonces ese es un principio que usted y yo tenemos que tener claro. Dios es Señor absolutamente de todo. El segundo principio es que si Dios es Señor de todas las cosas, Dios me está diciendo que como Cristo es el Señor de todas las cosas y todas las cosas están sometidas a Él, me dice el apóstol Pablo en Efesios, de que entonces Cristo le otorgó todo su poder a la iglesia. Por eso la palabra dice en Efesios 1, 22 al 23 dice,
en el 20 dice, Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia. Esa es en la traducción Palabra de Dios para todo. Pero en la traducción Reina Valera dice que están sometidas bajo los pies de la iglesia del Señor. Por eso en Lucas 10:19 dice, el Señor te he dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te podrá hacer daño. Todas las cosas te las he dado, todas las cosas se someten a ti, pero por el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo que opera en ti. Y en Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que está operando en nosotros para vida, para salvación, para poder, para darnos poder. Entonces, el segundo principio es que Cristo le otorgó todo su poder a la iglesia. Por eso, cuando ahora veamos algunos ejemplos, algunos testimonios de la practicidad, no nos asombremos. ¿Es que eso puede ser real? Sí, eso puede ser real. Como cuando les compartí que hablé con la camioneta. Eso es inmaterial. Eso es inmaterial, pero es visible. Eso está sometido a los pies de Cristo. Y si está sometido a Cristo, yo soy su cuerpo, yo soy parte de Cristo, tengo el poder de Cristo, se somete. Se tiene que someter a mí. Por eso, cuando nosotros leemos en la palabra ejemplos como cuando el profeta Eliseo recupera el hacha, una parte del hacha que fue esa parte de hierro que cuando un hombre estaba cortando la madera, resulta que se le suelta y fue a dar al río. Y entonces él, perdí el hacha, padre. Y le pidió al profeta que lo ayudara. El profeta le dijo, ¿dónde está? ¿Dónde cayó? Le dijo, por allí. Y sencillamente el profeta lanzó un palo y ordenó y el hacha flotó. Usted sabe que el hacha es de hierro. ¿Cómo va a flotar? Porque yo lance un pedazo de palo y le diga, bueno, flota ahora. Bueno, recuerde que el Señor es Señor de todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo y están sometidas a Él y por tanto se someten a mí, no a mí a Elsa Sánchez o no a Eliseo porque era Eliseo, es porque el poder de Dios estaba actuando en él y él lo usó la autoridad y el poder que Dios le dio. Ese ejemplo lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 4 al 7. No nos asombremos cuando nosotros leemos también en la Biblia de que Josué fue capaz de detener el tiempo por prácticamente un día, dice la Escritura. Josué estaba en plena guerra, estaba ganando, pero el día se le estaba acabando. Y recuerde que no había la iluminación ni nada que hoy en día se cuenta. Él necesitaba luz. Entonces le ordenó a los cielos, le ordenó al sol, sol detente y luna detente. O sea, paralizó el tiempo. Se metió con las estrellas, se metió con el sol, se metió, en pocas palabras, realmente se metió fue con la tierra, ¿no? Porque la tierra gira alrededor del sol. Pero en esa época, pues no se sabía como tal, pero la tierra se tuvo que detener y la luna se tuvo que detener. ¿Cómo es posible que la tierra se detenga, que no siga girando? ¿Cómo es que entre tantos millones de seres humanos, de seres, animales, la fauna, todo se sometió solamente porque un hombre en un momento dado necesitaba que el tiempo se parase?
Porque ese tiempo no solo se detuvo allá en Israel, es que toda la tierra dejó de girar, la luna dejó de girar alrededor de la tierra, porque un hombre necesitaba tiempo. Ese es Josué. Ahora yo le voy a decir algo. Fíjese que parte del principio dice, porque la presencia del Señor lo llena todo. Recordemos lo que hemos venido estudiando. La presencia de Dios. La presencia de Dios lo somete todo. La presencia del Señor lo gobierna todo. Entonces, si la presencia del Señor habita en nosotros, nosotros podemos gobernar todo, pero tiene que estar la presencia del Señor. Josué, este es otro aspecto a considerar importante. No es que yo voy a llegar, no, ahora sí, no tengo café, bueno, ahora voy a poner el agüita y en el nombre de Jesús, conviértete en café. ¿Cuál brujos? No, mi hermano. Usted tiene que estar metido en la presencia de Dios. Usted tiene que estar conectado con la presencia del Señor. Usted tiene que ser uno con la presencia del Señor para ordenar, para usar ese poder. Tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. No sea que nos acontezca como aquel brujo que se convirtió al Señor. Eso está en Hechos capítulo 13 por allí. Y dice la palabra que, bueno, se convierte al Señor, muy bien. Pero el hombre se emociona cuando ve a los apóstoles hacer milagros, cuando el apóstol Pedro imponía las manos, entonces las personas eran llenas del Espíritu Santo y él le dijo al apóstol Pedro, dame eso, te lo compro, porque yo también quiero hacer eso que ustedes hacen. Más vale que no hubiera dicho eso, porque el apóstol Pedro lo vació de punta a punta. Que tu maldad muera contigo, tu codicia. ¿Ve? Se está dando cuenta. El poder del Espíritu Santo lo tenemos y se manifestará si la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, ¿por qué Josué pudo detener la tierra? Porque la presencia de Dios estaba en él. Hermano, y yo le voy a compartir un testimonio. Hace unos años atrás, recuerdo que habíamos terminado el tiempo de la construcción de la iglesia. Y como nos quedaron muchas herramientas de trabajo, carretillas, palas, muchas herramientas de trabajo. Entonces se levantó una empresa de construcción con los hombres desocupados de la iglesia. Y fue un tiempo muy bonito. Entonces yo era la jefa, ¿no? Entre todos buscábamos contratos, pero entonces yo era quien administraba y teníamos una camioneta viejita. Y entonces esa camioneta yo la usaba, yo me encargaba de ir a comprar los materiales, de llevarlo a la zona, de buscarlos a ellos. Cuando yo no podía, entonces estaban otros hermanos de los mismos varones que me ayudaban. Y bueno, fue un tiempo muy bonito. Pero en un caso particular, estábamos haciendo la fundación de la casa de una hermana. Entonces, usted sabe que cuando se empieza a hacer la fundación, eso es como cuando se hace la platabanda, que hay que echar todo el cemento, ¿no? Bueno, bien. Resulta que eran las 12 de la noche, ya se estaba finalizando, y se me acerca el hermano, Osman, y me dice, pastora, nos quedamos sin nada. Entonces, esa parte del piso se va a quedar, pues, vacía. No vamos a tener. Y yo le dije, Osman, ¿qué hay? Entonces él me trajo la carretilla. Hermano, prácticamente era raspillar lo que había en la carretilla. Y me dijo, hermano, usted comienza a vaciar ese poquito que está allí. Y yo voy a orar. Hermano, y en la medida que él iba vaciando, yo empecé a orar y le ordené a esa mezcla de cemento, te expando
expandes en el nombre de Jesús. Te expandes en el nombre de Jesús. Te expandes en el nombre de Jesús. Te expandes en el nombre de Jesús. Hermano, y Dios multiplicó, pero el cemento se sometió. Esa mezcla se sometió. Y toda el área que faltaba, que era más de 1 metro cuadrado, toda esa área quedó como si tuviésemos la mezcla completa. ¿Por qué ocurrió eso? Porque las cosas se someten a nosotros, porque en nosotros está el poder del Espíritu Santo. Entonces, habrá algo imposible. Por eso el Señor dice, el apóstol Pablo llegó, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Por eso el Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No solamente en lo espiritual, emocional, psicológico. Es absolutamente Padre, todo. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, te ruego en esta mañana, amado Dios, que tú seas despertando el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser valientes y esforzados para ejercitar el poder de tu espíritu, para conocerte cada día, Señor, para saber, Dios Todopoderoso, que todas las cosas son y fueron hechas por ti, Señor, visibles o invisibles, poderes, tronos, Señor, gobernantes, principados, todas las cosas, Señor, fueron hechas por ti, para ti. Padre, gracias te doy, te lo ruego, Señor, que podamos entender de que todas las cosas están sometidas a tus pies y que le has otorgado todo poder a tu iglesia. Espíritu Santo, ayúdanos a conocer tu palabra, tu verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender de que nosotros debemos actuar en conformidad a la voluntad perfecta del Padre para poder, Señor, activar esos dones de tu Espíritu, para ver la practicidad del poder del Espíritu Santo funcionando a nuestro favor y de tu iglesia, de tu reino, de nuestro prójimo, de nuestra nación. Aleluya, Padre, te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Espíritu Santo, te pido que en el día de hoy tú seas ministrando, seas revelando, seas descubriendo en nuestro espíritu la verdad del Señor. Espíritu Santo, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.